Bien, hasta ahora nuestro trabajo ha sido relativamente fácil con nuestro estudio de la sencillísima teoría del agua de Tales de Mileto. Sin embargo, a partir de ahora, prepararos porque la cosa se va a ir complicando cada vez más a medida que avancemos y sobre todo a medida que iniciemos el estudio comparativo entre las ideas de los diversos filósofos que se van sucediendo en la tradición. El segundo filósofo de la historia del que tenemos noticia fue Anaximandro de Mileto, que, como su propio sobrenombre nos indica, procedía de la misma ciudad que Tales. Esta ciudad, Mileto, situada en la frontera, en el filo del peligro, donde todo era confuso, diverso, donde nada estaba del todo claro, es el lugar en el que Anaximandro también empezó a desarrollar su teoría. Los poquísimos datos que tenemos acerca de la biografía de la vida de Anaximandro nos informan de que vivió aproximadamente, ya sabemos son fechas muy aproximadas, más o menos, entre el año 610 y el año 545 antes de nuestra era, y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Anaximandro conoció, se relacionó y fue directamente discípulo de Tales de Mileto. Al igual que pasaba con su maestro, además, lamentablemente no conservamos ni una sola obra completa de Anaximandro, tan solo unas poquitas líneas que leeremos enseguida en la sesión dedicada a los fragmentos. Sin embargo, la tradición, los comentaristas, los doxógrafos posteriores, como sabemos, los doxógrafos griegos y romanos, también parte de ellos medievales, le han atribuido a Anaximandro 4 libros que nos permiten constatar que nuestro segundo filósofo compartió el interés por los mismos problemas que su maestro Tales, pero, y aquí está lo importante, no compartió la misma solución. El primero de ellos fue sobre la naturaleza, los famosos libros Periphystion. De hecho, como veremos a lo largo del curso, la mayor parte de filósofos de esta época titulará a sus libros Periphystion, acerca del mundo natural, acerca de lo physion, como hemos visto, de lo que nace, de lo que se mueve, de lo que se transforma. El segundo libro de Anaximandro, que le atribuye la tradición, es Descripción de la Tierra. Aquí aparece el mismo interés que habíamos visto en Tales de Mileto acerca de la forma de la Tierra, del lugar físico en el que nosotros habitamos, y hay una descripción de su estructura que estudiaremos un poquito más adelante. En tercer lugar, el tercer gran libro que se atribuye a Anaximandro es este libro sobre las estrellas fijas. Es un libro extremadamente interesante. ¿Qué son las estrellas fijas? Para los griegos, como vamos a ver en detalle también, había 2 tipos de cuerpos luminosos sobre el firmamento nocturno. Unos de ellos eran los llamados planetas. Los planetas o planete significa literalmente en griego clásico los errantes, los vagabundos. 7 cuerpos que se movían de forma anómala, tenían velocidades diferentes, aceleraban, deceleraban, se movían en ángulos y formando trayectorias muy extrañas, completamente distintas unas de otras y sin aparente relación. Estos planete, estos astros errantes, efectivamente darían lugar a la gran revolución del Renacimiento, y para sus trayectorias los griegos no tenían una explicación muy clara. Frente a los planetes había, sin embargo, otro conjunto gigantesco de estrellas, que son estas estrellas fijas, que si nosotros nos fijamos durante la noche, se mueven todas juntas sin cambiar las relaciones y las distancias que hay entre ellas, como si estuvieran realmente clavadas en la bóveda, se van desplazando todas juntas, y por ello las llamaban estrellas fijas. Fijaros, por tanto, Anaximandro tiene un libro, un texto dedicado a intentar estudiar qué son estas estrellas fijas, de qué están hechas, por qué se mueven, cómo se mueven, y finalmente, el cuarto libro de Anaximandro se titula La esfera celeste. Una vez más, Anaximandro está interesado por la estructura de la bóveda, de las estrellas. Este es uno de los principales intereses de la física. Y aquí vemos que están los 2 grandes elementos, las 2 grandes partes del mundo que van a constituir la filosofía de la naturaleza griega, que es el mundo terrenal, el mundo sublunar, el mundo en el que nosotros vivimos, y el mundo supraceleste, el de los astros, y que Anaximandro empieza ya a analizar de una forma mucho más clara que Tales de Mileto. Bien, pues según nos relatan los fragmentos más antiguos, lo que parece que a Anaximandro no le gustó de su maestro Tales, de la teoría del agua propuesta por Tales, fue precisamente la elección del elemento concreto agua
como sustrato subyacente de la realidad, como base material, como base física de toda la naturaleza que nos rodea. Bien, como recordamos, en este pequeño lapso de tiempo, la filosofía se había planteado fundamentalmente dos preguntas. Veremos cómo a medida que pase el tiempo se multiplicará este número de preguntas, pero hasta ahora solo nos hemos formulado dos preguntas propiamente filosóficas, que podríamos decir que pertenecen realmente a la filosofía. La primera pregunta que nos habíamos planteado con Tales es: ¿de dónde y cuándo surgió todo lo que es y existe, todo lo que compone la naturaleza y el cosmos que nos rodea? A la pregunta ¿de dónde y cuándo? Sabemos que los griegos presocráticos respondieron casi unánimemente con la idea de la eternidad. La segunda gran pregunta que se había hecho Tales de Mileto es: ¿de qué está hecho todo lo que existe? Una vez que hemos determinado las características temporales del mundo físico, la segunda pregunta se centra en sus características materiales. ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la materia que compone todo lo que nosotros vemos? A esta segunda pregunta, como hemos visto, Tales respondió con el agua, que, según él, sometida a condiciones que no sabemos cuáles son, a un proceso que él no especifica, puede que lo hiciera, pero a nosotros no nos ha llegado exactamente el proceso por el cual Tales explicaría en su física la transformación. Sin embargo, él nos decía que por un proceso desconocido, el agua era capaz de transformarse en los elementos básicos del cosmos, aire, tierra, fuego y éter, y con ellos, a través de su transformación sucesiva, en las diferentes tipos de materias que a nosotros nos rodean en el mundo. Carne, hierro, plomo, fuego, todas estas sustancias en realidad, miradas de cerca, era agua transformada de un modo que, como os digo, él no explica. No sabemos exactamente cuál es ese proceso. Bien, pues precisamente la respuesta dada por Tales de Mileto a la segunda pregunta, al sustrato material de la naturaleza, es la que no le gustó en absoluto a Anaximandro, quien, atentos, en lugar del agua, propuso para explicar la naturaleza física del cosmos una sustancia llamada apeiron. El apeiron, claro. ¿Es que no sabéis qué es el apeiron? ¿Todo el mundo sabe lo que es el apeiron o no? Evidentemente, fijaros. Si nosotros comparamos la propuesta de Tales, pues yo que sé, todo hijo de vecino ha visto lo que es el agua, todos hemos visto llover, todos hemos visto entrar en ebullición, hervir un cazo de agua o incluso agua congelada. Todos hemos visto el elemento material físico agua del que habla Tales, pero ¿quién ha visto esto del apeiron? No sé, si yo ahora mismo saliera por la calle y le pidiera a la primera persona que cruza: ¿me podría señalar usted un trozo de apeiron? Sí, directamente no me daría un golpe en la cabeza porque estoy completamente loca. Sin embargo, fijaros, bueno, os he hablado del carácter materialista de las teorías de los presocráticos, os he dicho que todos ellos usan fuerzas naturales, causas naturales para explicar el mundo físico, y sin embargo, a la primera de cambio, ya en el segundo filósofo, ya os estoy hablando de algo extraño, ¿no? Una especie de sustancia llamada apeiron que nadie ha visto por ningún lado y que no parece un elemento físico normal y corriente como lo era el agua de Tales. Esto ya nos debería hacer sospechar que el segundo filósofo ya va a empezar a romper las reglas de juego, a criticar a su maestro. Así que para entender bien la propuesta de Anaximandro vamos a ir paso a paso, porque este misterioso apeiron, del que seguramente la mayoría no hayáis oído hablar jamás, es sin embargo uno de los conceptos más importantes no solamente de la historia de la filosofía, sino de la historia de la física. El apeiron de Anaximandro sobrevivirá en las teorías físicas occidentales prácticamente hasta el siglo XIX, cambiando solamente de nombre, pero básicamente manteniendo sus propiedades. Pero para entender adecuadamente qué es esto de apeiron, de pronto os estoy hablando de una sustancia completamente desconocida y encima de las más importantes, vamos a analizarlo en detalle y, como siempre, vamos a iniciar nuestro estudio intentando comprender qué es lo que significa etimológicamente este término tan raro para nuestros oídos. Fijaros, en griego clásico la palabra apeiron significa literalmente indefinido, ilimitado o indeterminado. Está formado por dos partículas, por dos partes que nos ayudan a comprender la palabra. Fijaros,
Peras, el término peras en griego, significaba literalmente el límite, la frontera, el punto que demarca la separación entre dos cosas, aquello que determina una cosa y la distingue de la otra. Pero una valla, por ejemplo, un muro sería un límite, ¿no? Algo que determina la forma, por ejemplo, de un polígono, algo que determina lo que está dentro de lo que está fuera, lo que separa, un límite, ¿de acuerdo? Y fijaros, a es la partícula negativa griega, aperas, apeiron, es lo que no tiene esos límites. Pero claro, ¿qué tiene que ver este concepto con la física? Fijaros, para entender correctamente la propuesta del apeiron de Anaximandro, tenemos que meternos momentáneamente en la mente de los presocráticos. Tenemos que intentar comprender cómo concebían la naturaleza y su composición material. Así, nuestros filósofos, desde Tales hasta el final del periodo presocrático, defendieron la idea de que el mundo físico, atentos, estaba compuesto de sustancias. Pero, ¿qué es una sustancia? ¿Qué es una sustancia en esta etapa inicial del pensamiento griego, ya que el término evolucionará a lo largo del tiempo? Ahora nos vamos a limitar simplemente a su concepción en el periodo arcaico que estamos estudiando. Bien, pues para los presocráticos una sustancia es simplemente cada uno de los tipos de materia con propiedades físicas diferentes que podemos percibir a nuestro alrededor a través de los sentidos. Sustancias, por ejemplo, eran para ellos lo que hoy llamamos elementos químicos, como el hierro o el plomo, pero también materias mucho más complejas y compuestas como el agua, la madera e incluso la carne humana. Cada uno de estos tipos de materia, cada una de estas sustancias, eran consideradas por los presocráticos como fácilmente distinguibles entre sí, fácilmente diferenciables. ¿Por qué? Porque cada una de ellas posee un conjunto de propiedades o cualidades únicas, bien definidas, bien determinadas, un conjunto de cualidades propias. Por ejemplo, todo aquello que poseía un color dorado, dorado como el amanecer, dúctil, blando, con un punto de fusión en torno a los 1000 grados, con una densidad determinada, extremadamente escaso y brillante, todo aquello que tenía estas propiedades determinadas se correspondía con la sustancia oro. De este modo, las propiedades únicas, características y propias de cada sustancia son aquello que literalmente, atentos, componen su definición y con ello aquello que nos permite distinguirlas unas de otras, lo que nos permite identificarlas porque ello conforma su identidad. Las propiedades de cada sustancia eran también interpretadas en este sentido como sus límites. Es decir, en la definición de cada sustancia están también incluidas las instrucciones, digamos, de todo aquello que la sustancia puede hacer y lo que no puede hacer, de aquello en lo que se puede transformar y aquello en lo que no se puede transformar, de las formas en las que puede interactuar con otras sustancias, etc. En este sentido, toda sustancia, atentos, para los presocráticos era algo definido, determinado y limitado. Sin embargo, y aquí es donde Anaximandro comienza su crítica a la teoría de Tales, si nosotros para explicar los cambios y la vastísima multiplicidad de tipos de sustancias que hay en la naturaleza partimos de una sustancia definida, nuestra teoría fracasa, entra en contradicción. ¿No lo veis? Vamos a verlo de forma más clara. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el agua, tal como mantenía Tales de Mileto, como arjé, como sustrato subyacente de la naturaleza, a partir del cual se producen todas las demás sustancias existentes, acabaremos cayendo en una grave contradicción al cometer un salto lógicamente ilegítimo, el famoso salto del ser al no ser. Para comprenderlo, formalicemos la cuestión de la siguiente manera. El agua, que vamos a anotar aquí como sustancia A, tiene por tanto un conjunto de propiedades fijas, determinadas y definidas que limitan sus capacidades. Pero si ello es así, Anaximandro se pregunta, ¿cómo es posible que algo como A se convierta de pronto en una sustancia completamente diferente que tiene un conjunto de propiedades completamente distintas a A? Es decir, ¿cómo algo que es A se transforma en algo que no es A? Este signo que veis aquí es el símbolo lógico de la negación, que simplemente nos dice que A se ha transformado en algo que no tiene ninguna de sus cualidades iniciales y que podemos simplificar diciendo como no A.
Es decir, aquí Anaximandro nos está mostrando que es lógicamente insostenible que una sustancia determinada, sea cual sea, pueda transformarse sin más en otra sustancia determinada completamente diferente e incluso opuesta, como por ejemplo en este caso el fuego. Si en las propiedades iniciales del agua no hay ninguna de las propiedades que luego encontraremos en el fuego, ¿de dónde han salido estas segundas propiedades? ¿Se han generado de la nada? Pero es que de la nada, nada puede salir. La propuesta de Tales, por tanto, viola una regla fundamental del pensamiento griego que volveremos a estudiar con mucho detalle de la mano de Parménides. Este es el famoso salto imposible del no ser al ser y del ser al no ser. De esta forma, Anaximandro nos está mostrando que tenemos un gravísimo problema dentro de la teoría de Tales, ya que a través de ella nos resulta imposible mostrar de qué modo todo lo que vemos a nuestro alrededor ha surgido sin más del agua. En cambio, nos dice Anaximandro que si en vez de una sustancia definida como el agua, postulamos como sustrato subyacente de la realidad una sustancia apeiron, es decir, una sustancia indeterminada, indefinida, que no posea en sí misma ninguna cualidad fija, determinada o limitada, esta sustancia virtualmente podría transformarse sin contradicción en toda la amplia variedad de materias que vemos a nuestro alrededor. Es decir, el apeiron, al no ser nada fijo, nada determinado en sí mismo, al ser pura potencialidad, podría transformarse sin contradicción en todas las demás sustancias definidas del mundo. Por tanto, si lo que nosotros queremos es explicar no solamente lo que tiene semejanza con el agua, sino toda la complejidad natural, incluso las cosas opuestas al agua, lo que necesitamos es postular algo completamente diferente, esta sustancia primordial, originaria, sin propiedades definidas, que en sí misma no sea nada concreto, que no tenga ninguna propiedad fija y definida, sino que virtualmente pueda transformarse en todas las sustancias definidas, en toda la inmensa variedad de cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. Fijaros qué importantísimo y qué interesantísimo giro lógico acaba de dibujar Anaximandro, partiendo además de las premisas de su maestro Tales, pero mostrando inconsistencias internas dentro de las conclusiones a las que había llegado Tales. Es decir, Tales, según Anaximandro, había razonado bien, eligiendo un sustrato material, buscando un único principio para la realidad, pero había deducido mal qué tipo de sustancia era la más adecuada para explicar el cosmos. Así que fijaros, si lo miráis más de cerca, lo que Anaximandro introduce aquí es algo que todos los que habéis estudiado filosofía tenéis que reconocer. Uno de los conceptos con mayor éxito de la historia del pensamiento, tanto de la filosofía como de la física. Un concepto que Platón y posteriormente Aristóteles rebautizarán como materia prima. Efectivamente, el apeiron de Anaximandro es la materia prima que informa el demiurgo de Platón y la materia prima que constituye la base de la física aristotélica. Nosotros, por ejemplo, vemos un árbol, una roca, una manzana, pero estas cosas, según los filósofos clásicos, solamente son formas temporales que adopta durante un tiempo muy corto esa materia prima universal, originaria, indeterminada, que compone todo lo que existe. De algún modo, esta indeterminación, por medio de diferentes mecanismos, veremos que cada filósofo propone el suyo, consigue estabilizar su vibración constante un tiempo y después desmoronarse otra vez, volver a esa indefinición, esa capacidad de transformarse en todo lo demás. Para que lo entendáis, los griegos lo que proponen es algo así como un sistema de reciclaje, ¿de acuerdo? La materia es algo indeterminado que va adoptando la forma de botella de plástico, persona, árbol o roca y posteriormente vuelve a reciclarse volviendo a un estado primordial para transformarse en cualquier otra cosa después con el paso del tiempo. Tan eficaz y tan interesante es este proceso de reciclaje griego que Aristóteles, de hecho, atribuye a esta indeterminación específica de la materia prima, de lo que Anaximandro llamaba apeiron, atribuye a las características del apeiron la muerte. Pero, ¿a qué se refiere Aristóteles? Fijaros. Él nos dice que, dado que las cosas están hechas de materia prima informe y caótica, de apeiron,
Las cosas no pueden mantenerse por mucho tiempo bajo una forma ordenada. Es decir, el apeirón es pura indeterminación, puro desorden, la materia prima es pura vibración, puro movimiento. Eso es, digamos, el estado realmente propio de la naturaleza, el caos. Sin embargo, de vez en cuando esas cosas se ordenan, pero ese orden... Yo soy, por ejemplo, una sustancia, diría Aristóteles, informada, una sustancia ordenada, pero solo temporalmente, porque la materia prima que me compone vibra y al pasado un determinado tiempo, esa vibración, nos dicen algunos, esa tendencia de volver a lo salvaje, a ese estado magmático, hace que las estructuras que me unen se rompan y finalmente yo vuelva también a ese estado primordial y originario para que con la materia que a mí me componen, en el futuro se puedan componer otros seres humanos u otras clases de cosas que forman el universo. Como dijo un celebérrimo astrónomo del siglo XX, somos polvo de estrellas. Algo así sería la misma idea que manejan los griegos presocráticos con esta idea del reciclaje y con esta idea del apeirón introducida por Anaximandro, un fondo primordial indeterminado capaz de generar todo lo que existe y que posteriormente vuelve a absorberlo en este proceso que yo os he llamado de reciclaje griego. Todas estas visiones, todas estas explicaciones al principio pueden resultar difíciles de comprender, pero como en este curso y en el siguiente lo vamos a repetir 1000 veces, como en Aristóteles, en Platón también aparecen las mismas ideas, lo que al principio os pueda parecer muy exótico y confuso, os aseguro que os va a quedar muy claro, ¿de acuerdo? Simplemente, como siempre, paciencia en la filosofía y muy pronto amainará la tormenta. En tercer lugar, a todo lo que hemos visto hasta ahora, a la idea de que hay una materia subyacente pero indeterminada, material y eterna, se le une por parte de Anaximandro la defensa, atentos, de la pluralidad de mundos o universos. Según Anaximandro, fijaros, a partir de esta sustancia apeirón indeterminada eterna, de forma sucesiva, no simultánea, de forma sucesiva, se van conformando con el paso del tiempo universos completos, universos enteros que duran, se mantienen durante un tiempo determinado y que finalmente terminan desmoronándose, terminan desorganizándose, volviendo otra vez a un estado indefinido, a un estado apeirón. Sucesivamente, a partir del mismo apeirón indeterminado, se van generando infinitos universos. Infinitos porque el tiempo en el pensamiento griego era infinito. De este modo un universo muere y de su escoria, de sus cenizas, nace otro nuevo. ¿Os suena? Evidentemente, en nuestro tiempo, en nuestra época contemporánea, también una de las interpretaciones de la física, una de las teorías físicas, interpreta que realmente el Big Bang no es el final de todo. Es la teoría que nos dice que tras el estallido inicial que produce esa enorme inflación, esa rapidísima expansión del universo, este cosmos, generado a partir de ese gran estallido, de ese Big Bang, llegaría a un tamaño límite a partir del cual empezarían fuerzas antagónicas a hacer que vuelva a plegarse sobre ese mismo punto inicial del que salió. Big Bang, Big Crunch, es decir, como si la naturaleza se comportara a modo de una especie de goma elástica en la que esa partícula infinitesimal estallara y volviera a encogerse, estallara y volviera a encogerse. Más o menos una idea bastante parecida es la que nos propone aquí Anaximandro. Basándose y empleando la misma materia, se van generando sucesivamente diversos e infinitos universos. Bien, pero dicho esto, vamos a dejar de lado la cháchara y la explicación y vamos a pasar a la lectura de los textos conservados de Anaximandro, que ya veréis nos van a aclarar perfectamente todas nuestras dudas y además, en su caso, tenemos la suerte de haber conservado suficiente material para disfrutar de una teoría mucho más compleja que la de Tales. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.